Listo, chicos. Entonces, por favor, vamos a comenzar con esto que nos dice aquí, arte colonial, mestizaje y sincretismo. Estaba diciéndoles de que cada palabrita aquí, mientras se va desarrollando la clase, vamos a ir viendo el significado de cada una de estas, ¿de acuerdo? Esperamos a que se abra, por favor, un ratito. Eso, muy bien. Ahí está. Ya. Entonces, por favor, Josué, dame leyendo el primer cuadrito. El arte en la colonia, mestizaje y sincretismo. Como se ha mencionado anteriormente, España era profundamente católica y su misión evangelizadora fue a la par de la conquista, por lo cual, debido a tratados y mandatos, se construyó por toda América obras de infraestructura como iglesias, conventos, etc., para demostrar la importancia de la religión. ¿Ya? Entonces, verán, en realidad las iglesias y todo lo demás, en un principio eran por mandato. O sea, verán, como ustedes saben, en primer lugar, un personaje que llegó primerito acá, juntamente con los españoles, fue un sacerdote, ¿no es cierto? Hay inclusive imágenes, videos, películas donde se ve que lo primero que llega es Colón a... Por favor, dejen de estar jugando en las cámaras. Cuando llegan ya los primeros españoles, también llegan asimismo los primeros, ¿cómo es? Evangelizadores, ¿de acuerdo? Los primeros sacerdotes, ¿ya? Verán, ¿por qué se da esto en principio? Esto se da porque ustedes deben saber de que allá en España, mejor dicho, allá en toda Europa estaba prácticamente en crisis la religión católica. ¿Por qué estaba en crisis esta religión? Estaba en crisis porque allá habían estado, apenas estaba culminando la famosa Guerra Santa, las cruzadas, que se habían dado entre católicos y musulmanes. Entonces, como la religión islámica había ganado bastante territorio, entonces el afán de conquistar territorios de la Iglesia Católica era también bastante importante. Entonces, qué mejor oportunidad de hacer que crezca el catolicismo encontrando nuevas tierras para evangelizar, ¿de acuerdo? Pero entonces, obviamente, era un mandato, como nos dice aquí. Aquí mismo nos dice de que era por tratados y mandatos, o sea, era un mandato exclusivo del rey, que donde llegaran a una tierra, lo primerito que tenían que hacer era implantar o tratar de implantar la religión. ¿De acuerdo? Recordarán ustedes que estamos hablando del siglo XIV y el siglo XV. En aquella época estaba en pleno auge todo lo que era la religión, todo estaba acabándose apenas la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces, ya estaba todavía en auge todo lo que es el poderío de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, así es que la Iglesia tenía que buscar la manera de expandirse más, ¿de acuerdo? Por eso es que se dio tanta importancia a la construcción tanto de iglesias, y no solamente de iglesias, ¿no? Sino de todo lo que es imágenes y todo lo demás. Ya vamos a ver el por qué las imágenes juegan un papel bastante importante, ¿de acuerdo? Josué, deja de jugar con la cámara. Listo. A ver, Xiomara, lee por favor el siguiente cuadrito. El arte colonial, desde el siglo XVI, con la fundación de las ciudades también inició la construcción de iglesias sobre las bases de antiguos templos indígenas. Este dominio fue traído por las primeras órdenes religiosas como los franciscanos, quienes al encontrarse con una barrera del lenguaje, utilizaron imágenes para la evangelización de los indios a través del arte. Muy bien. Entonces, vean, esto hemos hablado varias veces, no solamente aquí en historia, sino también habíamos hablado en filosofía que la principal barrera que se habían hallado los conquistadores Profe, era el lenguaje, ¿no es cierto? Dime, Josué, profe, mande. profe, ven al baño. No, ya. Estaba diciendo de que, ¿cómo es? Siempre fue una barrera el lenguaje, ¿de acuerdo? Mientras se enseñaba a alguien, mientras alguien aprendía el lenguaje y todo lo demás, tenían que buscar la manera de comunicarse. Entonces, la mejor manera que vieron los conquistadores de comunicarse con los indígenas
era a través de las imágenes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver más adelante de que la utilización de imágenes no solamente era con el fin de hacerles conocer, de evangelizar, sino que tenía un sentido un poco más profundo. Ya vamos a ver de qué se está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tomar en cuenta también de que hubieron dos exactamente que fueron las órdenes religiosas que llegaron primero acá a América, ¿de acuerdo? Las dos primeras órdenes religiosas que llegaron acá a América fueron los franciscanos y los dominicos, ¿de acuerdo? Los dominicos y los franciscanos fueron las dos órdenes religiosas que llegaron primero acá a América. Luego irían viniendo poco a poco las demás órdenes religiosas. Por eso es que los franciscanos prácticamente serían como que la iglesia central de aquí de Quito, ¿de acuerdo? Porque ellos serían los primeritos en haber llegado. Anderson, dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor. A ver, el siguiente cuadro, digo. A ver, dice, el hábitat natural de los indígenas para la pintura. No hábitat. La habilidad natural. Aguanta, por favor. A ver, la habilidad natural de los indígenas para la pintura y escultura estaban cargadas de religiosidad. Las técnicas y motivos eran europeos, pero los nativos impusieron su propio sello. Por eso no es sorprendente encontrará en varias iconografías un sol, una luna o paisajes con estrellas que se relacionen indirectamente con las prácticas religiosas indígenas. Muy bien. Verán, ustedes saben muy bien que los indígenas, al menos los incas, justamente la palabra inca significa descendiente del sol, ¿de acuerdo? Entonces, los indígenas, aunque ya habían, digamos, de cierta manera, habían aceptado de que los conquistadores les dieran unas clasecitas de religión, aún así ellos todavía no se sentían conformes con la religión. Ellos todavía no podían creer de que era un Dios invisible, ¿de acuerdo? Recordarán ustedes de que las primeras, todas, absolutamente todas las primeras religiones tenían motivos como que decir animistas. ¿A qué me refiero? ¿Qué es el animismo? El animismo era dar vida a objetos, a objetos o fenómenos de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta partecita de aquí, de que ellos, a pesar de que les gustaba, porque dice ahí que tenían una habilidad natural, o sea, nuestros indígenas, en pocas palabras, tenían algo muy especial, de que a ellos les gustaba, les atraía la creación de diferentes objetos de arte plástica, ¿no es cierto? Como pintura, escultura, todo lo que nosotros conocemos que hay dentro de las iglesias y todo lo que es el arte plástico, ¿de acuerdo? Nuestros indígenas tenían una habilidad que era propia de ellos, ¿de acuerdo? Ellos por eso creaban tantas cosas que les habían sorprendido a los indígenas, a los españoles. Por ejemplo, miren, una de las cosas que les sorprendió a los españoles es que al llegar acá a América, se encontraron con que aquí en América ya se sabía, ya sabían cómo modelar o cómo modelar el oro y metales preciosos. Entonces eso los incas, perdón, los españoles se sorprendían, ellos decían, ¿cómo hacen eso? Entonces ellos más bien aprendieron algunas cosas de aquí, aprendieron cómo se debe hacer o cómo se debe utilizar ciertas técnicas para la utilización del oro, la plata ¿cómo es? Y otras piedras preciosas, ¿de acuerdo? Entonces, así fue como ellos comenzaron a hacer motivos religiosos, pero sin embargo, en alguna partecita escondida estaba el sol. Si ustedes pueden ver esta imagen, le voy a quitar un momentito a las letras, ¿ya? Esta imagen de aquí mismo, si ven, a escondidas atrás de la Virgen se puede ver el sol, ¿ya? No va a estar directamente, ¿no? Porque si le hacían directamente hubiera sido algo, una ofensa, ¿ya? Pero sin embargo, indirectamente se puede ver atrás de la Virgen el sol, ¿de acuerdo? Listo. Continúo. Por favor, a ver, ¿quién más está por aquí? Ya. Steffi, que creo que está ahí jugando, profe. Melanie, por favor, lee el siguiente cuadrito.
Mestizaje y sincretismo. Sincretismo. La mezcla dio paso a un mestizaje y al sincretismo, es decir, obras con características de ambas creencias. Los ejemplos abundan como Luis Riaño de Perú, que puntó el cuadro de la Anunciación. Ah, perdón, ahí está mal escrito. Pintó quiere decir. Sí, muchas gracias, Melanie. Sigue, por favor. Pintó el cuadro de la Anunciación, pero reemplazado al Dios Padre por el Sol. De esta forma se relacionaba a Dios con el Dios de los incas, que se puede ver retratado en varias obras. ¿Quién es el que está silbando? Por favor, chicos, comportarse bien. No, verán que estamos en clase, no están en hora libre ni están en hora social. Listo. A ver, verán, aquí solamente nos pone un ejemplo. Nos dice de que en realidad existen obras donde el sol era reemplazado por el Dios, Dios de los cristianos, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así es como ellos trataban de mezclar o de tener una imagen tanto de la religión católica como de la religión propia de acá, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra mestizaje quiere decir mezcla, y la palabra sincretismo es tomar las características de una parte y de otra parte y mezclarlas, que salga una sola creencia, ¿de acuerdo? Yo les puedo preguntar en la prueba, ¿qué significa sincretismo? La mezcla de las características de dos creencias diferentes. Eso es sincretismo, ¿de acuerdo? Repito nuevamente, ¿qué es sincretismo? La mezcla de características de dos creencias o de más también pueden ser, ¿no es cierto? Ya, eso significa sincretismo. Ahora aquí solamente nos pone un ejemplo, Luis Riaño del Perú dice, pero en realidad existieron varios, por no decir decenas, de pintores y escultores que crearon obras con estos motivos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos el famoso Bernardo de Legarda, que es de aquí de Quito. Tenemos a Caspicara, que fue alumno de Bernardo de Legarda. Hay otro que se llama Pampite, que asimismo eran escultores que hacían sus imágenes y eso más. Ellos muchas veces ni siquiera se enteraron de que sus imágenes habían llegado hasta Europa, hasta Italia, España, Francia, o sea, eran conocidas a nivel mundial, pero lastimosamente como ellos no eran los que reconocidos como artistas, entonces simplemente conocidos se enteraban, pero en realidad para ellos nunca supieron que llegaron allá tan lejos sus obras, ¿de acuerdo? Hay inclusive varios cuentos, varias anécdotas de pintores o escultores que llegaron a descubrir sus obras en lugares inesperados. Verán, justamente Pampite, sí, primeramente a él se le dio ese nombre de Pampite porque él en sus obras mezclaba harina, sí, harina de pan, le mezclaba con el yeso o con la pintura para dar un mejor relieve, un mejor acabado, bueno, yo qué sé. Era una técnica que él tenía, ¿de acuerdo? Entonces, él utilizaba eso y por eso se le dio el nombre o se le reconoció como Pampite. Ahora, la historia cuenta, es una anécdota de que de pronto llegó un señor desde, imagínense, llegó un francés, ¿de acuerdo? O de allá, un europeo que había llegado y él había visto de que ahí él tenía un cuadrito donde decía se arreglan obras de arte. Entonces el señor llega y le muestra un Cristo, le dice, mire señor, usted arregla obras de arte, yo he estado buscando y nadie me puede dar una ayuda. ¿Me puede usted arreglar esta imagen? Y Pampite le dice, a ver, présteme la imagen. Él coge y donde estaba rota la imagen, le acaba de romper y saca un papelito donde decía, esta obra fue hecha por Pampite en el año 1500 y tal, ¿ya? Entonces, el señor le dice, claro, yo le puedo arreglar la obra. Es más, si usted quiere, yo le doy haciendo una obra igualita o tal vez hasta mejor. Entonces el europeo se sorprende, dice, pero ¿cómo? Si ni siquiera en Europa me quisieron darme haciendo la obra bien. ¿Y qué significa el papelito ese que usted sacó?
Dice, lo que pasa es que este papelito lo puse yo. Esta obra es mía. Yo hice este Cristo y por eso le estoy ofreciendo que le puedo hacer una obra igualita. Entonces, vean, o sea, fueron, y esas son historias ciertas, o sea, no es que ha sido invento de nadie, sino que en realidad los indígenas hicieron unas obras que fueron a llegar a lugares lejanos, pero nunca se dieron cuenta de dónde vino el origen. ¿De acuerdo? Seguimos. Por favor, Janet, dame leyendo. Existen cuadros donde se representa a María como la Madre Tierra formando un solo cuerpo, formando parte de su túnica. También hay obras donde las montañas tienen rostro de la Virgen y se pueden ver acompañada de los ángeles. Además, las fiestas tan propias de la cultura pasaron al calendario católico como el Inti Raymi pasó igual con los santos. Ya, verán, otra muestra de sincretismo es que varias de las costumbres, varias de las festividades no desaparecieron, sino que fueron cambiadas o fueron transformadas por la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Allí tenemos el ejemplo que nos dice aquí el famoso Inti Raymi. A ver, tal vez alguno de ustedes sabe que sí se celebra actualmente el Inti Raymi, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llamará esta fiesta? La fiesta del sol. No, eso viene siendo lo mismo. La fiesta del sol o Inti Raymi es lo mismo. Les voy a dar una pista. Principalmente esta fiesta se celebra en Ibarra, en Cayambe, en Imbabura. Por ahí se festeja esta fiesta. ¿Alguien? Me suena Ya. al de las flores, pero no creo. No, es otra cosa. Verán, primeramente ustedes saben o deben saber de que el Inti Raymi es una fiesta para festejar la cosecha, ¿no es cierto? Es la fiesta, por eso es la fiesta del sol, porque en tiempo de lluvia, allí es donde se siembra, para que germine ¿cómo es? La semilla y vaya creciendo. En cambio, lo que hace que madure ¿cómo es? El fruto, eso en cambio es el sol. El sol hace que los frutos se maduren, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, en celebración a que los frutos están maduros y que ya les dieron de comer, es ahí donde aparece la fiesta del Inti Raymi, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en la actualidad sigue existiendo la fiesta del Inti Raymi, tanto en la parte indígena, pero también se ha transformado en una tradición católica. Ahora se llama las fiestas de San Pedro y de San Pablo, ¿de acuerdo? Haciendo referencia al mes de junio, ¿no es cierto? Entonces, como en junio era el Inti Raymi, y si ustedes no me creen, pueden buscar en un calendario, y ahí van a ver que en el mes de junio son las fiestas de San Pedro y de San Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, vean, se tomó tradiciones indígenas y también se las hizo a la manera española, ¿de acuerdo? Finalmente nos dice aquí, pasó igual con los santos. Muchos santos pasaron a ser parte tanto de la religión, ¿cómo es? Les hacían con vestimentas indígenas, ¿de acuerdo? Hay una imagen de un niño, ¿sí? Que está con una vestimenta indígena. No recuerdo cómo se llama la obra, pero hay una obra de un niño Jesús, pero ese niño Jesús está no solamente vestido con una túnica indígena, sino que está en un pesebre a lo indígena, ¿de acuerdo? No está los tradicionales, ¿cómo se llaman? Borreguitos, no están cabras, tampoco están burros, sino que en ese pesebre está lleno de llamas, vicuñas y yamingos, ¿de acuerdo? Entonces vean, indirectamente ellos hicieron la obra, pero está adaptada a la cultura propia nuestra, ¿de acuerdo? Sigo. Nicole, dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor. A ver, pintura, escultura y arquitectura colonial. Las iglesias en las capitales eran relevantes y son muestra de la importancia de la arquitectura religiosa. Estas sirvieron para darles carácter sacro, festivales, carácter sacro, ya que eran centro de los
actos y festividades. Las características de las iglesias respondían a diversas influencias, por ejemplo, México e Hispana, mientras los Andes son Italias. Ya, entonces, vean, primeramente nos dice de que todas ¿cómo es? Todas las ciudades eran centros de festividades, centros de actos. Era por eso que durante todas las ciudades principales de alrededor de Latinoamérica habían iglesias, ¿de acuerdo? Simón Bolívar, cuando ya comenzó su campaña, digamos, bolivariana, su campaña de liberación, él decía la siguiente frase. Decía, Venezuela es una universidad, Colombia es un cuartel y Quito es una iglesia gigantesca. ¿Por qué decía él? Él hacía referencia, obviamente, a los motivos, a las estructuras que existían en cada ciudad, en cada país. Venezuela, él decía que era una universidad porque ahí se fundó una de las primeras universidades, que hasta ahora sigue siendo la más famosa, es la universidad justamente que lleva su nombre. Se llama Universidad Simón Bolívar, ¿de acuerdo? La siguiente cosa es que Colombia, en cambio, tenía una tradición como que guerrera, como que habían bastantes cuarteles. Entonces, por eso Simón Bolívar decía que Colombia era un cuartel. Y finalmente a Quito le decía, es una iglesia, porque obviamente Quito está lleno de iglesias, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan una idea, solamente la famosa calle que se llama de las 7 Cruces, en una sola calle hay 7 iglesias. Cosa que por eso es algo tan vistoso para los extranjeros. Ellos dicen, ¿cómo puede ser posible de que vengan, ¿cómo es? De que existan tantas iglesias en una sola calle, ¿de acuerdo? Y finalmente, obviamente que había influencia de allá de Europa, pero eso no quita que nosotros tengamos nuestro propio estilo. Por eso es que dice que México tenía influencia de España. Si ustedes ven, las iglesias españolas son iguales a las iglesias mexicanas. En cambio, acá en los Andes dice que tienen influencia italiana, ¿de acuerdo? O sea, las grandes ciudades como Florencia, Venecia, Génova, todas esas ciudades tienen las iglesias parecidas a las que hay aquí en Quito, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que nos dice de que la influencia se nota en el estilo arquitectónico de cada ciudad, ¿de acuerdo? O de cada país, digamos así, de cada lugar. Y finalmente, a ver, ¿dónde está? Anthony, dame leyendo el último cuadrito. Las tallados y pinturas estuvieron ligados a las necesidades, ya que muchas eran llevadas a las iglesias y respondían al furor religioso de la época. Las imágenes también fueron utilizadas, ya que para los indígenas era difícil creer en un Dios que no podían ver, además de ser llevados como protección ante desastres naturales. Ya, entonces, vean, primeramente, como nos dice aquí, para los indígenas fue fácil adaptarse a las imágenes porque para ellos era bastante difícil creer en algo que no podían ver. O sea, para los indígenas no tenía lógica el que exista un Dios invisible, ¿no es cierto? Es como para nosotros, de pronto ya estamos acostumbrados, ya viene por tradición, eso nos enseñaron, de que Dios, aunque no se le puede ver, pero está aquí, se le siente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para los indígenas eso no era correcto. Dentro de la lógica de ellos decían, no, pues ¿cómo puede ser posible? Si no le veo es porque no hay, ¿no es cierto? Eso sucedía con los indígenas. Por eso es que para ellos fue muy fácil adaptarse a las imágenes. Y segunda cosa era de que también ellos, como obviamente pensaban de que los dioses eran quienes les cuidaban de los desastres naturales, por eso eran los sacrificios, ¿de acuerdo? Si un volcán estaba a punto de erupcionar, ¿qué hacían ellos? Llevaban y sacrificaban a una persona, ¿no es cierto? Le decían que con eso ya le calmaban al volcán. Si de pronto el río quería desbordarse, también sacrificaban a una persona y decían, ya, le vamos a tranquilizar al Dios para que no nos haga daño, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya con la nueva religión, con el catolicismo, las imágenes eran las que servían. Por eso es que hasta ahora es tradición que ustedes han de escuchar, hay vírgenes por todo lado.
¿no es cierto? Hay vírgenes que han evitado, vírgenes, niños, santos, Jesúses que han evitado accidentes, que han evitado guerras, que han evitado conflictos. Bueno, hay de todo un poco, ¿de acuerdo? Entonces, por esa situación es de que, ¿cómo es? Las imágenes fueron un punto importante dentro de lo que fue la evangelización y el mestizaje colonial, ¿de acuerdo? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo tal vez? No, profe. Ya. Entonces, ya les paso las diapositivas. Listo, chicos. Entonces, eso ha sido todo. Espero de que les haya quedado claro cómo fue esta etapa del sincretismo y de la mezcla entre la religión católica traída por los conquistadores y la religión propia nuestra de acá. ¿De acuerdo?